Además, el patriarca ruso, al contrario del de Constantinopla, cuya presencia es simplemente tolerada en Turquía, cuenta con un poder político que lo respalde. Sostenido por sus millones de creyentes y firmemente apoyado por el Kremlin, es decir, el gobierno ruso, el patriarca Cirilo I ejerce como líder de los ortodoxos y se lo ha llegado a llamar el Papa Ortodoxo. Se da así una situación paradójica. En Estambul hay un patriarca con toda la legitimidad histórica, pero con poca capacidad real, y en Moscú hay otro que teóricamente está subordinado al primero, pero tiene mucho más influencia que él, lo que nos da una pista del gran poder que es de los rusos dentro de la Iglesia Ortodoxa hasta el día de hoy. La historia de los ortodoxos rusos comenzó hace más de 1000 años en el Rus de Kiev, estado medieval precursor de las actuales Rusia, Ucrania y Bielorrusia. En el 988, el gran príncipe Vladimir I se bautizó por motivos políticos en busca de una alianza con el Imperio Bizantino de Constantinopla. Vladimir I esperaba así mejorar la imagen de su imperio, beneficios económicos y una mejor relación con los vecinos. La nueva iglesia fue parte del Patriarcado de Constantinopla y en 1326 la residencia del obispo superior se trasladó de Kiev a Moscú. Luego, poco antes de la caída del Imperio Bizantino, los obispos rusos se separaron de su matriz. Cuando Constantinopla cayó en manos de los otomanos en 1453, los señores rusos se apropiaron del título de emperador y convirtieron Moscú en la Tercera Roma, un nuevo centro para los ortodoxos frente a Roma y Constantinopla, hasta que a finales del siglo XVI se constituyó el Patriarcado de Moscú. Durante el reinado del zar Pedro I, la Iglesia Ortodoxa estuvo controlada por el Estado y el patriarca fue abolido, de forma que el zar implantó un Santísimo Sínodo que actuaba bajo su mandato, estrechando las relaciones entre Iglesia y Estado. Con la Revolución Soviética, en 1917, se multiplicaron las persecuciones contra cristianos y la destrucción de iglesias y monasterios. Después de la Segunda Guerra Mundial se legalizó nuevamente a la Iglesia, aunque sujeta a un control estricto del Estado. Ahora pasaremos a mostrar algunas de las diferencias entre el catolicismo y los ortodoxos. Como mencionamos antes, pero sigue siendo importante reiterar, tienen una comprensión diferente de la unidad de la Iglesia. Para los ortodoxos es suficiente compartir una fe, mientras que para los católicos es necesaria la figura de un jefe de la Iglesia. La segunda diferencia se refiere a la Santísima Trinidad y surge de la palabra filioque, que en latín significa y del Hijo. La tradición de la Iglesia Católica modificó el credo concordado en el primer concilio de Nicea del año 325. En la parte del credo donde dice que el Espíritu Santo procede del Padre, se agregó y del Hijo. En la Iglesia Ortodoxa se mantiene hasta el día de hoy el texto original del 325, donde se expresa que el Espíritu Santo viene solo del Padre. Los ortodoxos se persignan de una manera distinta y lo hacen de derecha a izquierda y no al revés como los católicos. Lo hacen juntando los 3 primeros dedos de la mano derecha, o sea, el pulgar, el índice y el dedo medio, y doblando hacia la palma los otros 2. Luego los 3 dedos juntos se ponen en la frente, en el pecho, en el hombro derecho y luego en el hombro izquierdo. La razón parece ser lógica. El Hijo, recuerdan los ortodoxos, está sentado a la derecha del Padre y no a la inversa. La Iglesia Católica es la que proclama la existencia del purgatorio, el cual es el estado de las almas que después de la muerte están destinadas al cielo, pero aún no están listas para ir allí. Este es un concepto inexistente dentro de la religión ortodoxa. La Iglesia Católica adoptó el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, es decir, que incluso el pecado original no tocó a la Madre del Salvador. Sin embargo, a pesar de que los ortodoxos glorifican la santidad de la Virgen, creen que ella nació con el pecado original como el resto de las personas. Las fiestas religiosas son las mismas, pero las fechas en las que se celebran son diferentes. Los ortodoxos en Rusia se dirigen por el calendario juliano, que usaban los católicos hasta el siglo XVI y luego pasaron al gregoriano. Los dos calendarios tienen el desfase de 13 días. Si para la Iglesia Católica hoy es el 14 de enero, en la Iglesia Ortodoxa rusa es todavía 1 de enero. En Rusia hay 2 calendarios. El juliano se usa en los asuntos de la Iglesia y el gregoriano, que se usa para la vida civil. Cuando para la Iglesia en Rusia llega el 25 de diciembre para celebrar la Navidad, el calendario laico del país ya marca el 7 de enero. La mayoría absoluta de los sacerdotes ortodoxos están casados. Tener familia o no es una elección libre que se hace al terminar el seminario. Solo un 10% de los seminaristas deciden ser monje, es decir, aquellos que pueden ascender al grado de obispo y por lo tanto no pueden tener familia. Al bautizar a una persona se les une el sacramento de la comunión. Tras haber sido bautizado un bebé, sus padres le llevan en brazos para recibir la comunión, mientras que en la cultura occidental la primera comunión se hace entre los 7 y 8 años de edad.